Bueno, y tradicionalmente tenemos martes de actualidad. Hace tiempo no estaba con nosotros, pero ya nos acompaña Cristian Pizarro, editor del cuerpo de reportajes de El Mercurio. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco. Muchas gracias. Sí, efectivamente, hace algunas semanas que no conversábamos, al menos por esta vía. Bueno, Cristian, cuéntanos un poco en el panorama en que estamos en la recta final de cara al plebiscito, porque están pasando cosas alrededor que quizá, o sea, que con certeza no son propiamente constitucionales, pero que algunos dicen, bueno, esto podría influir. Todo lo que está pasando en el marco del caso Convenios, la renuncia incluso de un fiscal en la región de Los Lagos, el emplazamiento que hace el ex seremi de vivienda de la región de Antofagasta al jefe de asesores del presidente, este acto de apoyo que hay al ministro Carlos Montes, los allanamientos que ha habido tanto en la región metropolitana como de Valparaíso. Es decir, todo un marco que complejiza también el rol del gobierno y lo tiene dando respuestas sobre este tema. ¿Qué te parece este último escenario y si influye o no finalmente en el plebiscito del 17 de diciembre? Bueno, partiendo por la segunda parte, es muy difícil hacer una proyección y probablemente solo el resultado nos va a permitir obtener esa respuesta, porque si uno se guiara por las encuestas de opinión, por los estudios, los sondeos, el ambiente, bueno, pareciera que la posición en contra lleva la delantera. Sabemos que el gobierno, el propio presidente lo dijo la semana pasada, y todas las fuerzas oficialistas que lo sustentan, han expresado inclinación por esa alternativa. Por lo tanto, si uno cruza esa circunstancia o esa realidad con lo que tú describías en la introducción, que es el caso Convenio, que había estado un poco adormecido en las últimas semanas, no porque no estuvieran pasando cosas, sino que estalló otro episodio, el famoso caso Audios, que distrajo o que también llamó la atención de la ciudadanía, la opinión pública, de los medios. Pero el caso Convenio se reinstaló con mucha fuerza. Entonces, el efecto que eso pueda tener en el plebiscito tendría que notarse en un estrechamiento de las alternativas o una derrota de la opción en contra, porque esto a quien principalmente está dañando el caso Convenio es al gobierno y a las fuerzas oficialistas. No paramos de enterarnos de distintos hechos, circunstancias, declaraciones, en fin, hitos, renuncias, pedidas o inducidas. Por lo tanto, hay un entrecruzamiento de las cosas que no deja de ser importante. Ahora, yo creo que este caso, como me parece obvio, va a trascender el plebiscito. Yo tengo la impresión, pero esta es una simple impresión, sin base científica alguna, de que el plebiscito no se va a ver influido en el sentido de lo que yo acabo de decir. Es decir, que vaya a ser castigado el gobierno en el plebiscito, porque tampoco el gobierno ha sido tan explícito en su abrazo al en contra, y porque yo creo que la mayor razón que hay detrás del en contra tiene relación con el hastío con la política, a lo que esto naturalmente ayuda, y con la ignorancia, el desconocimiento más bien de la gente respecto de lo que realmente se propone. Y por tanto, la suma de esos dos factores me hacen creer que el en contra va a llevar o va a mantener una cierta delantera en el resultado final, estoy diciendo. Pero por lo tanto, el caso Convenios va a pasar más allá del plebiscito, cualquiera sea el resultado de este, y vamos a seguir hablando de este tema durante el verano y entrado el año 2024. Y ahí, por ejemplo, otros temas que
que surgen, la discusión en torno al crédito con aval del Estado, que además abre una grieta nuevamente en el oficialismo, la crisis de las ISAPRES y los anuncios del presidente en esta materia. A pesar de que, bueno, ambos temas van a seguir discutiéndose después del 17 de diciembre también, ¿cuál podría ser el efecto electoral? ¿Tiene efecto electoral? ¿Es relevante? ¿Por qué el presidente, por ejemplo, el CAE lo anuncia ahora? ¿Apunta más a esa lógica, un poco viendo ya debajo del agua, intentando ver ahí? Indudablemente, el anuncio o este globo sonda del CAE, que todo el mundo lo ha dicho con todas sus letras, no hay financiamiento suficiente para una tarea de esta envergadura, fiscalmente hablando. No tenemos ni siquiera una reforma tributaria a la cual echar mano para una cosa así todavía. Tampoco es prioridad, si uno hace un listado de las prioridades ciudadanas, es una cuestión importante, sobre todo para quienes le afecta, pero no es una prioridad ciudadana. Tan solo pensemos en otro ámbito o sector, como decías tú recién, la salud, donde está el tema de la ISAPRE, pero también hay otros temas dando vuelta en la crisis del sector. Pensemos, ¿cierto, José Francisco, en educación? Lo que está pasando en Atacama, ¿cierto?, es otro problema mayúsculo que también esconde una crisis mucho más profunda. En vivienda, caso convenios que se ha visto en la palestra el ministro del ramo y la propia cartera, porque por esa vía han ocurrido cosas. Bueno, el déficit de viviendas que hay está lejos de ser satisfecho. Entonces, poner el CAE como una prioridad, a mí por lo menos me parece que tiene mucho tufillo electoral, y por tanto, pasado el plebiscito, ¿cierto?, esa propuesta se va a esconder, y no se va a volver a conversar acerca de ella. Por tanto, creo que la gente en eso tiene que ser muy seria, muy responsable, muy realista y darse cuenta de que en periodos de campaña, lamentablemente las autoridades, o algunas al menos, empiezan a hacer lo que se llama ofertones preelectorales. Esto tiene mucha cara de eso. Bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor de Reportajes del Mercurio. Cristian, y a propósito, otro tema, ¿verdad? Hemos visto hartos temas ya en estos minutos, pero el tema de seguridad sigue siendo un tema importante. Y hay una arremetida por parte de los alcaldes, lo que está haciendo el alcalde de La Reina, una respuesta también que tuvo la alcaldesa de Ñuñoa, después ahora el alcalde Carter de la Florida. El gobierno responde a esta iniciativa en plaza, como ya lo hizo alguna vez, respecto a los alcaldes, pero termina siendo emplazado por autoridades locales, incluso de su propio sector, que dicen, bueno, aquí no se está haciendo la pega lo suficientemente bien, y directa o indirectamente hay un acuso de recibo por parte del gobierno a tal punto que sale a responder. ¿Qué te parece ese escenario? Sobre todo también por las cifras que estamos viendo en esta materia. Ustedes conversaron con el subsecretario Monsalve el domingo. Intenta emplazar también a la oposición, pero hace una autocrítica que dice, bueno, la gestión en seguridad no tiene tanta sintonía con las ideas de izquierda últimamente. Sí, efectivamente, esas son parte de sus declaraciones el domingo. Mira, la reacción de los alcaldes me parece que da cuenta, por lo transversal que es, digamos, del grave problema que tenemos en ese tema de seguridad. Los alcaldes, por mucha bandería política y domicilio ideológico que tengan, primero tienen la obligación de hacerse eco de las necesidades de sus habitantes, de la gente que vive en esos territorios, como se dice hoy. Y cuando los delitos en esas comunas han crecido de la manera que han crecido, y convengamos, para que quienes nos escuchen tampoco crean que vivimos en una burbuja, no son esas tampoco las peores comunas de Chile ni de Santiago, de la región metropolitana. Sin desmerecer lo que pase en Ñuñoa, en La Reina y en la Florida. Pero hay comunas que lo están pasando muchísimo peor que esas en materia de seguridad. Entonces, es completamente explicable que
que esos alcaldes se rebelen, tienen fuerza, son alcaldes bastante populares, son comunas grandes, y por lo tanto hacen oír y dejan sentir su voz en la discusión y encaran al gobierno. Y bueno, eso fue al gobierno a tener que salir, porque, bueno, las respuestas que el gobierno y las autoridades dan, unas y otras, ¿no?, que tienen responsabilidad en esta materia, por de pronto dejan mucho que desear, pero también la concreción práctica no se evidencia. En consecuencia, la gente, mientras no vea un mejoramiento efectivo en estos temas, no va a soltar esta cuestión como una prioridad. Si la gente no logra, imaginemos en ciertas comunas, salir a la calle después de las 5 de la tarde, tienen que vivir enrejados y así suma y sigue, bueno, nadie quiere vivir en esas condiciones y por lo tanto el pataleo va a ser infinito. Entonces, yo creo que en este tema el país, el gobierno, las autoridades han perdido completamente el control, lamentablemente. Yo no digo que no estén haciendo esfuerzos, pero son esfuerzos que al menos a la luz de los resultados no se están mostrando. Digamos, esto es como el alumno que estudia y estudia, pero que las notas no lo acompañan, o el equipo de fútbol que no logra, ¿cierto?, meter los goles que necesita para ganar los partidos. Entonces está bien, hacen muy bien en trabajar y en entrenar y todo lo demás, pero algo está pasando que los resultados no se están notando, y la gente ya a esta altura lo que pide son resultados, porque el cumplimiento de las promesas que se hicieron hay que honrarlo. Oye, Cristian, a propósito de, bueno, lo comentamos de pasada, pero a propósito de este acto que hubo hoy con el ministro Montes, comités de vivienda fueron a respaldar la gestión del ministro Montes porque fue bastante cuestionado durante la semana pasada en cuanto a una crítica que obviamente podía parecer compleja, porque era una gestión de la policía a propósito de una denuncia que había hecho el propio ministro, pero por otro lado se señalaba que habían existido informes en torno a Democracia Viva y lo que estaba pasando en el caso Convenio, y el ministro terminó enterándose, tal como él lo dijo al principio, por la prensa, ¿verdad? Y se enteró cuando esto salió públicamente. ¿En qué pie está el ministro Carlos Montes? ¿Este tipo de actos públicos terminan reforzando su posición o lo vuelven a poner como en el centro de la polémica a propósito de lo que ha pasado en la última semana? Yo creo que está hace mucho rato ya en el centro del problema. Él tiene dos problemas en esa cartera: un problema de gestión propiamente tal, políticas públicas que no están avanzando con la celeridad que se necesita, y además está esta otra arista del caso llamamos Convenio, que estalla precisamente por, valga la redundancia, acuerdos o convenios o documentos suscritos entre, ¿cierto?, esa cartera y estas fundaciones que se habían armado precisamente para extraer recursos estatales, públicos, y que se mal usaron definitivamente, como ha podido advertirse. Yo creo que el ministro lo que tiene es un gran blindaje político, porque cualquiera otro habría caído ya. La política es así. Nadie dijo que la política era justa. La política es dura, ¿cierto? Y un ministro que se hubiera visto enfrentado a estos dos problemas simultáneamente, si no tuviera, repito, el respaldo de su partido que es el Partido Socialista, que es un partido que dentro del gobierno es un partido muy importante por los servicios que presta dentro del Ejecutivo. Pensemos, por ejemplo, que hay grandes, ¿cierto?, ministros, el ministro Elizalde, ¿cierto?, el subsecretario Monsalve, bueno, el ministro Marcel no es técnicamente PS, pero es un hombre de ese mundo y sensibilidad. Entonces, claro, la caída, la salida va a ser más
más suave, de un ministro como Montes, es un costo muy alto para el PS, y el PS ha defendido y ha blindado, ¿cierto?, al ministro Montes hasta el infinito. Y lo que hemos visto en estas semanas es probablemente eso. Pero sí, tal como en su momento llegó un instante en que, por ejemplo, el ministro Jackson, que era del anillo más estrecho del presidente Boric, por cercanía, trayectoria, afinidad, también tuvo que abandonar su cartera de desarrollo social. Bueno, en el caso del ministro Montes, pareciera de que a pesar de todos los blindajes, estamos más cerca de la salida que de otra cosa. Sus respuestas frente a los emplazamientos de la oposición y a los requerimientos de la prensa, al menos en mi opinión, son bastante débiles. Y vuelvo a repetir, creo que su presencia está siendo hoy subsidiada por el partido al que él pertenece. Hubiera tenido la mala fortuna de militar en otra colectividad y probablemente ya no estaría en el cargo. Y ahí, ¿cómo tensiona un poco la relación al interior del gobierno cuando aquí están enfrentadas también las dos almas que tanto hemos comentado aquí anteriormente? Pero claro, un problema... Yo creo que deben haber muchos dirigentes del mundo del Frente Amplio y del Partido Comunista, hablemos de Apruebo Dignidad, pero sobre todo el mundo del Frente Amplio, que vieron rodar la cabeza de Giorgio Jackson y que deben preguntarse por qué no cae o no sale o no da un paso al costado el ministro Montes, en circunstancias que ambos se han visto enfrentados a situaciones muy complejas. Uno tuvo que salir porque ya la situación era insostenible, y el otro, frente a una situación igualmente insostenible, se mantiene en el cargo. Entonces, lo que no trasciende, evidentemente, pero lo que uno sí escucha en pasillos, es que esa molestia crece y crece y crece porque entienden que son que en el fondo se aplica la hora de los costos, se aplican varas de medida distintas para un caso y para otro. Ahora, como aquí también en el caso convenio, que es lo que principalmente tiene presionado al ministro Montes, también hay gente del mundo del Frente Amplio involucrada, eso ayuda, entre comillas, a la mantención del ministro en el cargo, porque si este fuera un problema únicamente, por ejemplo, del mundo del socialismo democrático, creo que también habría caído. Es decir, si el ministro y quienes hubieran cometido esas irregularidades o delitos fueran gente del mundo del PS o del PPD, no me cabe la menor duda que esto se habría hecho de otra manera. Claro, porque pero ahí como hay nombres y fundaciones que estuvieron dirigidas por personas del mundo del Frente Amplio, casi principalmente, pensemos que la más conocida de todas, Democracia Viva, ¿cierto? Bueno, ¿para qué le vamos a recordarlo a los auditores? Estaba, ¿cierto?, la pareja de la diputada Pérez, en fin, y gente ligada a ese mundo. Y si uno raja un poquitito en las otras entidades involucradas, se encuentra exactamente con el mismo patrón, por lo menos. Y eso yo creo que también afirma el ministro, porque claro, las responsabilidades del ministro no tienen que ver directamente con la comisión de las irregularidades, sino que finalmente con la responsabilidad política que le puede caber en el manejo de esta crisis. Y eso va a terminar probablemente alentando a la oposición a levantar finalmente una acusación constitucional, y en la medida que la temperatura y las probabilidades de una acusación vayan aumentando, José Francisco, ese momento va a ser el que ya va a terminar de constituir el límite, y acuérdate, ese va a ser el instante que el ministro va a dar un paso al costado, porque ya se va a hacer insostenible finalmente su mantención, antes de que lo acuse. Claro, y además la respuesta del socialismo democrático es decir, bueno, esta situación que la genera el Frente Amplio, en particular Revolución Democrática, ¿por qué el ministro del socialismo democrático tiene que pagar los platos rotos, en el fondo? Está bien, y yo creo que ahí hay un cierto punto, pero convengamos que
la cartera por donde se operó está hoy bajo la conducción de un ministro del Partido Socialista. Claro. Y por lo tanto, repito, yo creo que el tema no tiene que ver con los orígenes del problema, sino que más bien tiene que ver con el manejo de la crisis que esto ha generado. Claro. Y ahí es donde efectivamente cualquiera hubiera sido, José Francisco, el titular de vivienda, dadas las circunstancias, estaríamos discutiendo más o menos lo mismo. Es decir, si el ministro de Vivienda fuera un independiente, pro Frente Amplio, digámoslo, pro gobierno del presidente Boric, lo habrían sacado el día 2. Si fuera un partido chico, lo habrían sacado. Si fuera un tipo de menor trayectoria política dentro del Partido Socialista, también habría salido. Si aquí se juntan o se reúnen muchos factores que hacen que el ministro Montes se mantenga. Y en todos los otros casos que te estoy mencionando, creo que los auditores estarán de acuerdo en que no estaríamos discutiendo esto, porque el ministro X habría salido si no hubiera tenido partido que lo respaldara, si hubiera sido un militante más bien nuevo, un hombre más joven, con menos trayectoria, en fin. Entonces, las razones por las cuales permanece no son porque su manejo de la crisis haya sido sobresaliente, porque claramente responsabilidad en los hechos directa no tiene, o por lo menos no existe ningún antecedente de que los tenga. Pero el manejo de la situación es lo que resulta imputable desde el punto de vista político, estoy diciendo, y por tanto es el juicio o la valoración que lo debiera llevar a salir. Oye, Cristian, y una última cosa, Miguel Crispi, este emplazamiento que está anunciando el ex seremi de Vivienda y Urbanismo, ¿le va a dar el golpe de gracia al jefe de asesores del presidente o bueno, también va a depender de la información que den? Lógico, exactamente, pero hasta ahora todas estas embestidas han tenido... Yo creo que, como en todos estos casos complejos, y en eso hay que hacer un punto de salvedad analítica por lo menos, uno desde fuera no sabe la cantidad de antecedentes que existen. Entonces pasa lo mismo, por ejemplo, en el caso audio. Si uno lo ha seguido con ciertos detalles, se da cuenta que lo que sabe uno, lo que sabe el otro, si los que estaban concertados eran 2 de los 3 que estaban en la reunión, los 3, en fin, esto podría cortar mañana o derivar por cualquier lado. En el caso convenios pasa lo mismo. Yo creo que el problema es que nosotros opinamos, emitimos juicios, ¿cierto?, y pareceres, pero careciendo de la información necesaria y suficiente, porque esto lamentablemente resultó ser una práctica bastante extendida. Entonces esto tiene historia, esto tiene muchos ceros, muchos miles de millones involucrados y por tanto muchas personas. Entonces esto no es una operación que se hizo entre 3 personas, ¿me entiendes?, en que si se juramentaron en silencio. No, aquí hay mucha gente involucrada en distintos lugares del país, a través de distintas fundaciones, tal como lo hemos visto, que complica o que involucra a distintos gobiernos regionales. Entonces, yo creo que a esta serie, que es el caso convenios, le faltan no solo capítulos, sino que temporadas. Y uno cuando ve una serie, percibe claramente cómo cambian los giros del relato entre 2 o 3 capítulos y más, ¿para qué decir entre una temporada y la otra? Entonces, ¿qué puede hacer este ex seremi? Es incierto. No, yo desconozco la información que él tenga, pero si se está atreviendo a ese emplazamiento, será porque tiene información lo suficientemente contundente como para salir a la palestra pública y decir lo que señaló. Claro, puede ser un problema generar tanta expectativa y decir algo que pase desapercibido. Ahora, también los emplazados tendrán que hacer las mediciones de riesgo que esto implica, porque lo que ya quedó claro es que cada información que se ha ido entregando ha ido enredando y complicando más las cosas
para quienes están al frente de cargos de responsabilidad. Además que también ha habido malos manejos, convengamos que, por ejemplo, toda la discusión que hubo, y con esto termino, respecto de si Miguel Quispe tenía que acudir o no a la citación de la comisión investigadora, lo único que da cuenta es de un afán de ocultamiento, que a lo mejor no era lo que se buscaba, pero esa fue la percepción que se transmitió. Claro, es un buen punto. Bien, Cristian Pizarro, editor de Reportaje El Mercurio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Además, hablamos de muchísimos temas en estos minutos. Muchas gracias, Cristian. A ustedes por la invitación una vez más. Gracias, chao. Nos vemos, muchas gracias. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más.